¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios los bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida. Bien, queridos amigos y hermanos, quiero saludarles a todos en este momento, muy especialmente a todos los grupos de apologéticos del Padre Luis Toro. Ahorita estamos en un grupo bien interesante que es Apologetas Unidos y quiero, darle las gracias por esa invitación y un proyecto que nos están animando de hacer un programa denominado Las Tres Columnas de la Iglesia Católica, ¿no? Como es la palabra, la tradición y el magisterio. Entonces me han invitado a ese proyecto y también quiero saludar a los amigos de Cristianos en Formación. Tuve que retirarme de este grupo porque realmente, estaba muy desorganizado o está muy desorganizado y lamentablemente quienes están llevando el grupo son gente muy buena, pero hay que prepararse un poquito más. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, yo los invito a que por favor se organicen porque es un grupo bastante bueno de muchas personas, pero están dando algunas enseñanzas que no están siendo apologéticas y mucho menos cristianas católicas. Entonces, pero de todas maneras, mis saludos y mis bendiciones a este grupo y espero que se organicen mejor. Hoy quiero hablarles sobre el diezmo entre la Iglesia Cristiana Católica y cómo lo ven las sectas evangélicas. Antes de comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, nos encomendamos a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, y todo sea para la gloria de Él. Y dense en cuenta que hay gente que utiliza el diezmo para manipular. Y tenemos que recordar que el diezmo es la ofrenda que se le da a los sacerdotes. O sea, a los sacerdotes. Y a la iglesia institucional. No a cualquiera por ahí que se presenten y mire, sí, yo monté una iglesia y tienen que darme el diezmo. No. Incluso hay una serie de personas muy pícaras dentro de la Iglesia Cristiana Católica que pretenden erigirse o separarse de la Iglesia Católica y pedir un diezmo, hacer ver que un servicio que estás dando tienen que pagarle a él. En la Iglesia Católica yo he visto personas por lo menos que utilizan las imágenes, en este caso de la Santísima Virgen María, y cobran para llevarla a tu casa, para que se haga la misa allá, cobran por debajo. Eso yo lo he visto, nadie me lo está contando. Eso no es un invento, lo he denunciado muchas veces. Y gracias a Dios, la iglesia ha tomado cartas en el asunto. También hay gente que se basan de grupos, por lo menos del WhatsApp, y se erigen que son grandes pastores y comienzan a cobrar diezmo. Entonces quieren manipular. Yo lo llamo los evangélicos dentro de la Iglesia Católica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos vivos. Ustedes deben probar. La Iglesia manda a la ayuda. Eso está en los mandamientos de la Iglesia y está en la lógica. Entonces quiero presentar por lo menos las diferencias que encontramos nosotros sobre esto. Por lo menos en nuestra Iglesia Cristiana Católica, ¿no? El diezmo, entendido, es como la entrega de un porcentaje de los ingresos. No es obligatorio dentro de la Iglesia Católica, pero sí es una práctica recomendada y fomentada. Si bien en el Antiguo Testamento, hermanos, establece el diezmo como un mandamiento, en el Nuevo Testamento se enfatiza primeramente la generosidad, la espontaneidad
y la ofrenda voluntaria, porque es ofrendar, y no especifica un porcentaje fijo. Por lo menos en el Antiguo Testamento, la ley del diezmo era obligatoria para los pueblos de Israel como parte de su sistema religioso, un sistema teocrático, y para sostener a los levitas y a los pobres, sobre todo a los levitas. En el Nuevo Testamento, bueno, cuando digo los levitas, les mando a investigar quiénes eran los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Es importante, es muy importante, porque ¿quiénes eran en sí los levitas en el Antiguo Testamento? Bueno, ellos eran una de las 12 tribus de Israel, específicamente la designada para el servicio religioso y sacerdotal. Ellos eran los descendientes de Levi, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Y fueron elegidos por Dios para el servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diezmo inicialmente y es originalmente se le da a los sacerdotes o quienes tienen un servicio público dentro de la iglesia. O sea, yo me pregunto, ¿los pastores evangélicos son sacerdotes? No. Y si no son sacerdotes, no merecen entonces el diezmo. Una persona que está en un grupo de apostolado, ¿tienen que darle obligatoriamente un diezmo? No, no tienen que darle obligatoriamente un diezmo, porque no es un sacerdote. Una persona que saca un grupo de WhatsApp y da supuestamente unas enseñanzas, ya quiere enseñar sobre el diezmo. Ave María Purísima. ¿Usted está obligado en darle el diezmo? No. O una persona que se reúne en una casa y mire, ve cómo oramos y yo estoy orando, ¿usted tiene que dar el diezmo? No. Bueno, vamos a hablar claro. O sea, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sabemos que ese porcentaje, y se le daba, era en comida, en alimentos, en cosecha. No, en cosecha se les daba. Entonces, en el Antiguo Testamento era la obligación que se les daba a estos sacerdotes, la obligación de colaborar con ellos. Entonces, no se especifica en la Iglesia Católica una cantidad fija. Ahora, en cambio, en los evangélicos es un mandamiento y se considera un mandamiento explícito, basado en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, como en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Entonces, el porcentaje tenía que ser el 10% de los ingresos, según los evangélicos, de los salarios y ganancias. Yo he visto señoras que dejan de comer porque hay que dar el diezmo al pastor evangélico. Vagabundos que son. Vagabundos, eso no es obligación. El propósito de ello es, sí, está bien, de repente agarran unas cosas allí, pero es para mantener al pastor, porque el pastor es el dueño de la iglesia. No es como la iglesia cristiana católica, que es una comunidad, y si al sacerdote o al fraile lo cambian, él deja eso allí. No hay nada propio. Entonces, en el diezmo en la iglesia católica, esta es la diferencia. Es una obligación moral y se entiende como una obligación moral de contribuir, por supuesto, económicamente a la iglesia, pero no se establece un porcentaje fijo. Y si usted va a colaborar, debe colaborar es con el párroco en este caso, con el obispo en este caso, no, con la jerarquía que se quiere maneja. ¿Para qué se utiliza? Bueno, usted para muestra un botón para el sostenimiento de la iglesia. La contribución se destina al sostenimiento de la iglesia, incluyendo sus actividades litúrgicas, pastorales, proyectos sociales. Si usted va a una parroquia de la Iglesia Católica, va a encontrar dispensario, va a encontrar colegio, va a encontrar servicios de Cáritas, va a encontrar el servicio hacia los ancianos, va a encontrar dispensario, va a encontrar lepresorio. Vamos a hablar claro, su dinero de colaboración, de ofrenda, es utilizado para esto. Y sirve para la caridad y la ayuda a los necesitados. Y se reconoce la importancia de la ayuda a los pobres y necesitados, pero no se limita a un porcentaje. Pero también es una expresión de fe.
que se considera esa expresión de fe, de dar a Dios, de gratuidad a Dios por los beneficios recibidos hacia nosotros. Y así, como una forma de participar en la misión de la iglesia. Pero hay una flexibilidad. La cantidad a contribuir varía según las posibilidades económicas de cada quien y no es algo fijo, es algo espontáneo. En resumen, mientras el diezmo evangélico es una práctica estricta por un porcentaje y que va a manos nada más del pastor, ¿no? Y para el sostenimiento de él y su familia, para el diezmo para la Iglesia Católica no es una obligación, más bien es una obligación moral y es flexible, donde se valora la contribución económica para el bienestar de la iglesia y de la comunidad general. Así que mucho cuidado con esas ovejas vestidas de lobo. Un saludo a todos los hermanos de los grupos de apologética, sobre todo también a los grupos de Palabras de Vida, Ángeles Solidarios y Noticias Católicas con Fray Giovanni Luis. Y también les invitamos todos los domingos a escuchar y ver mi programa Palabras de Vida por Multicanal Radio Madrid, España, por Radio Católica Internacional Templaria y la cadena de movimiento. Dios los bendiga en Cristo y María. Y mosca con esa gente.